manera, articulando todo el curso que vamos a desarrollar en los próximos 4 meses. Decíamos que este es un curso sobre el poder. Bueno, vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver, por un lado, el poder político, el poder económico y el poder ideológico. Para observar el poder político, nos vamos a valer de esa disciplina constituida, de la ciencia política. Para la observación del poder económico, nos vamos a valer de la economía. Para la observación del poder ideológico, ahí, ¿cuál es el objeto de estudio que está implicado cuando hablemos de poder ideológico? Vamos a estar hablando naturalmente de comunicación. El poder ideológico se ejerce fundamentalmente a través de formas de comunicación, a través del fenómeno, el mismo fenómeno comunicación. Entonces, ¿qué hacemos entonces al final? Retornamos siempre a la interdisciplinariedad. El último módulo, cuando veamos poder ideológico, naturalmente es un módulo con el cual, a través del cual volvemos a conectar con el poder político y con aquellas nociones de la ciencia política que habíamos utilizado, a través del lenguaje, claro. Vamos a volver a la economía y se tratará ese último módulo del curso del más interdisciplinario de los dos. ¿Sí? Entonces, decíamos, no sé si tienen alguna pregunta. Sobre esto. Disculpe, profe. Sí, Entonces, según el autor, según Bob, los tres distintos tipos de poderes sería el político, el económico y el ideológico. exacto, Perfecto. Ahora los vamos a desarrollar después a lo largo del curso, claro, imagino, ¿no? ahí está. Perfecto. Esa tipología es la que articula todo nuestro programa de trabajo. Muy bien, muchas gracias. De ahí que, incluso Buenas en la noches, ESO, profe. ustedes tienen, en primer lugar, la tipología de la forma de poder. En segundo lugar, el segundo módulo, el poder político. El tercer módulo, el poder económico. Y el cuarto y último módulo, poder ideológico. ¿Sí? Ahí hay distintos autores con los cuales vamos a trabajar. Pregunta Gastón, ¿Foucault no trabaja el poder ideológico? Sí, trabaja el poder. Foucault trabaja el tema del poder, ¿no? Vigilar y castigar, que es y otros, que es un texto al que se debería volver en este momento, además, volver a hacer una relectura con mucha atención. Sí, trabaja el tema del poder. El tema es que Foucault es filósofo y nosotros vamos a valernos básicamente de la ciencia política y de la economía. Y vamos a recurrir entonces fundamentalmente a economistas y a politólogos, aunque no exclusivamente. ¿Sí? Ahí está, a ver algunas de las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Rechaza la tipología aristotélica? ¿Sí? Sí, de alguna manera, sí. No sé si podríamos decir que la rechaza, la abandona. ¿Sí? ¿La ideología es meramente comunicación como un fin concreto? ¿No es así? No, la ideología no es meramente comunicación. Ya vamos a ver poder ideológico. ¿Cuál es el primero? Pregunta alguien, pero no sé qué. Los tres poderes son el ideológico, el político y el económico. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Las tres formas que adopta el poder, no los tres poderes.
Las tres formas en que el poder puede ser ejercido. Porque el poder siempre se ejerce, ¿no? El poder no es algo que se tiene, el poder es algo que se ejerce si se tienen los medios, ¿no? Bueno, ya contesté prácticamente la pregunta que les iba a hacer. Así, intuitivamente, ¿qué es para ustedes el poder? El poder, solamente el poder. Buenas noches. Conocimiento. Ah, Sí, adelante, quien sea. Sí, escuchamos. Es la capacidad que hay para influir en el otro o en el pensamiento que tiene el otro, ¿verdad? Capaz que Ahí está. algún pensamiento o alguna ideología que tiene otra persona, podemos influir ejerciendo el poder en la otra para quizás hacerle cambiar su pensamiento o ver alguna otra cosa que no veía. Claro, pensamiento ahí te estás refiriendo pensamientos y básicamente al acciones, poder ¿no? ideológico, ¿no? Pensamientos y acciones, ¿no? Ujú. No sé, cambiamos el pensamiento con el poder, sino las acciones que hace el otro. Ahí está, el comportamiento del otro, ¿no? Es Logramos, conocimiento también. perdón, Conocimiento. aquella frase, el saber es poder, Sí, o sea, básicamente uno se apoya en lo que sabe para poder fundamentarse ¿no? y ser más fuerte en su postura. Claro, la información es poder, ¿no? También. Exacto. Sí. Yo creo, Bueno, pero eso perdón, es disculpa, justamente poseer los medios, ¿no? profe. Claro. Porque tengo información, porque tengo conocimientos, tengo los medios para Para poder modificar el ejercer poder. comportamiento del otro. Exacto. Hola. Sí, hola. Creo que también además de tener los medios, el conocimiento, saber en qué influir, qué es lo que a esa población o a ese objetivo, dónde es que puedo influir. ¿Qué es Ujú, en lo que más débil o vulnerable es para que yo me pueda meter en su cabeza? ujú. Bueno, naturalmente estamos todos por los intereses que nos mueven, ¿no? Pensando mucho en el poder ideológico, ¿no? Verse en la cabeza. Eh, Está correcto lo que han dicho. Eh, el poder no es otra cosa que la capacidad de obrar, ¿no? La capacidad de que un individuo pueda determinar el comportamiento, la conducta del otro. Citando a Hobbes, Bobbio, nos dice que consiste en disponer los medios para obtener determinada ventaja. O citando a Russell, los medios para obtener los efectos deseados. O sea, lograr modificar el comportamiento del otro en función A de lo que la uno quiere. voluntad de quien ejerce el poder, ¿no? Quien ejerce el poder tiene una intención. Quisiera modificar el comportamiento del otro en determinado sentido. Cuando logra modificar el comportamiento del otro en ese otro sentido, es que hay, entonces ahí sí, un ejercicio de poder. Mamá, ¿tenés tu caravana blanca puesta? No. Bueno, dámela. Fernanda, apaga el micrófono. Habíamos pedido que apagaran los micrófonos y los encendieran cuando iban a participar. Hola, bro. Ahí está. Bueno, entonces, el poder es la posesión de los medios que permiten alguna ventaja o los efectos deseados. Y se trata siempre de una relación entre individuos. Acá no estamos hablando, y Bobbio lo deja bien claro, del poder sobre la naturaleza. Dice, el poder también se ejerce, dice Emilia, en la educación. Ejemplo, los padres con la autoridad que tienen o creen tener sobre sus hijos
forman al niño según sus expectativas, sus ideas. Después se mandan saludos. Profe, se podría decir que el poder está vinculado con la manipulación. Se puede hablar de manipulación. Bueno, se podría ejercer a través de algunos mecanismos que uno pudiera interpretar como manipulación, o sea, ejercer el poder a través del engaño, podría ser una forma. Depende a quién se lo Podría ser quieras una vía o un ejercer. medio. ¿Sí? No, que depende con quién quieras ejercer ese poder, podría llegar a tomarse como manipulación. Y sí, dependiendo también del Los tipo de vínculos. relación que ahí se haya Claro. establecido. Nosotros estamos también, vamos a situarnos en un nivel, digamos, un poquito más teórico. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer ese ejercicio. Naturalmente ustedes siguen volcando sus ideas por ahí. Yo creo que la manipulación y el poder solo se vinculan cuando hay una voluntad detrás de la intención. La manipulación podría ser un poder mal ejercido, pregunta Diana. La manipulación es, a mi entender, un medio para lograr ejercer un poder. Bueno, en torno a la manipulación, digamos, podríamos decir que la manipulación es un concepto al cual le damos una carga bastante negativa. Al darle esa carga negativa a la manipulación, ¿no? Toda manipulación lo vemos como algo, en realidad como un fenómeno indeseable, como algo indeseable, como algo que sería mejor que no ocurriera. Al darle esa carga, sí, toda forma de manipulación sería una manera de poder ejercido de manera no deseable, según nuestra opinión. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Bien. Yo les propongo ahora establecer algunas distinciones. Porque se trata de palabras, conceptos o nociones que van a aparecer a lo largo del curso expresadas por distintos autores. Vamos a distinguir entre poder, fuerza y autoridad. Palabra que creo que ustedes no llegaron a utilizar, ¿sí? Apareció el tema de la manipulación, aparecieron otros elementos por ahí, pero el uso de la fuerza, por lo menos no lo llegué a leer en el chat, no puedo leer todo el chat, compréndanme, pero sí vamos a utilizarlo. Yo les agradezco incluso las intervenciones. Y la noción de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Cuando alguien tiene autoridad. ¿Sí? Porque en algún momento aparecía, cuando alguno de ustedes decía, bueno, pero si hay una especie de dejar hacer, cuando el otro ejerce un poder que no debería ejercerlo, cuando hay una especie de aceptación, entonces, ¿qué pasa? Dice, autoridad es una posición jerárquica. Andrés dice, es la capacidad que uno tiene de ejercer obligaciones sobre los demás. La autoridad va de la mano de la jerarquía. La fuerza y la autoridad son formas en las que se manifiesta el poder, sin duda, siempre. Cuando tenemos autoridad o tenemos la fuerza, vamos a tener poder. Cualquiera de los dos son elementos que nos permiten modificar el comportamiento del otro. Cuando existe algún tipo de orden jerárquico, por decirlo de alguna manera, la autoridad es un poder designado. Bien, ahí está algo. La autoridad es un poder legitimado, perfecto, cuando se tiene posición jerárquica y puede ejercer poder sobre otro, jerarquía.
designación, o sea, consentimiento, legitimidad. Dice Fabio, el poder es negativo para todos menos para el que tiene el poder. Bueno, creo que autoridad es más que el poder, es más importante quizás. Bien, suelen estar asociadas al Estado, o a la autoridad o la fuerza. La autoridad es como pase libre para ejercer el poder sobre otro. Autoridad es más que el poder. Bueno, a ver, ¿cuándo alguien tiene autoridad? Nosotros en el curso presencial poníamos más o menos siempre el mismo ejemplo, vamos a tener que variarlo un poco. Acá yo tendría el poder de sacar de la sala a quien quisiera, ¿no? Creo que tengo el poder de sacar del chat. Si sabes cómo se hace, claro, tengo que tener los medios, ¿no? Pero mirá que tengo aquí el iconito que está muy claro. Bueno, evidentemente tengo los medios para hacerlo. El programa otorga esa posibilidad. Pero si estamos en clase, estuviéramos en el salón de clase, en el aula, tuviéramos una clase presencial, y yo quisiera retirar del salón a algún compañero, y le digo, usted, retírese del salón, salga del salón. Hay dos comportamientos posibles ahí, ¿no? Hay dos comportamientos posibles. El compañero se puede levantar y retirarse. Ahora, ¿qué pasa si el compañero me dice, no me voy nada, yo me quedo acá y de acá no me saca nadie? ¿Qué pasa ahí? Se puede revelar, dice Agustín. Profe. Se queda, lo corren a usted, me dice, bueno, y siempre está esa posibilidad. Un desacato. Comienza un conflicto. Usted tiene que ejercer su autoridad, dice La fuerza. Facundo. Va a tener consecuencias. Hola. Hay que aplicar la fuerza, dice otro compañero. Bien. ¿Pierde la autoridad con el resto de las personas? Pregunta Nahuel. Si el compañero me contesta, no salgo nada, y yo me quedo acá, y de aquí no me mueve nadie, no pierdo autoridad con los demás. He perdido autoridad con el compañero. O sea, ese estudiante no reconoce la autoridad de alguien en condiciones de modificar su comportamiento. No modifica su comportamiento, no reconoce la autoridad, y si no reconoce la autoridad directamente no existe. No hay autoridad. Buenas noches, profesor. Buenas. Pero si usted en el caso ese que usted está planteando, si usted se queda quieto y no intenta ejercer de nuevo esa autoridad, pierde la autoridad con los demás al Seguramente. demostrar que no pasa nada si Exacto. se desafía. Sí, sin duda. Sin duda hay una pérdida de autoridad, o nunca hubo autoridad. ¿Verdad? La autoridad, naturalmente, es un reconocimiento. Profesor, sí. Y en el caso de que el alumno le niegue esa autoridad y usted lo saque, por ejemplo, de la clase, ahí estaría reafirmando el poder que tiene, ¿no? Que lo saque por la fuerza. Claro, por más de que se oponga. Claro, llamo a los funcionarios de... No, claro. Yo igual ahí no creo que pierda la autoridad no creo que pierda la autoridad por no sacarlo de clase y no continuar como con esa persona
porque en realidad hay otros medios después como para abordar como la situación, no sé, como docente después se puede levantar como una nota sobre el comportamiento del alumno o al revés, también el alumno en cierto también puede hacer lo mismo, ¿no? Porque depende de la situación. Pero no creo que pierda la autoridad frente al resto. Yo creo que si se pone en un tironeo con el alumno, pierde la autoridad. Pero al evitar como problema más grande, no siento que pueda perder la autoridad con el resto. Entonces A mí me parece, permiso, profesor. Sí. Sí. A mí me parece en realidad que la autoridad se le otorga a la facultad. Entonces, quizá la autoridad no la pierda, pero lo que pueda llegar a perder es la validación de la autoridad por el resto de los alumnos. Bien. En realidad, una situación de esa revela que autoridad no hay. La autoridad siempre tiene que apoyarse en el reconocimiento de aquel que es el objeto del poder. Si el estudiante se niega a retirarse frente a la voz de orden, retírese del salón, no hay un reconocimiento a la autoridad del otro. Si no hay un reconocimiento a la autoridad del otro, no hay autoridad. Podrá seguir habiendo poder. Seguramente sigue habiendo un poder. El docente, en ese caso, estamos en un ejemplo que en realidad no coincide con la realidad, ¿no? El docente seguirá teniendo poder. El poder de la sanción, el poder del uso de la fuerza, de pedirle llamar a unos señores de trajes y lentes negros para que retiren al estudiante que se niega a retirarse. Pero, en ese caso, se sigue ejerciendo el poder, por ejemplo, a través de la fuerza o de otras formas de coacción, ¿sí? Pero la autoridad en ese caso, la autoridad está perdida, porque fue necesario, para modificar el comportamiento del otro, fue necesario hacer uso de la fuerza o de ciertas formas de coacción. De modo que la fuerza destruye la autoridad. Buenas noches, tengo una consulta. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que el poder, la fuerza y la autoridad son interdependientes? En realidad no. La fuerza es uno de los medios para ejercer el poder. La autoridad va a ser otro medio. La autoridad va a ser un medio que no hace uso de la fuerza, que no necesita hacer uso de la fuerza, ni siquiera de la amenaza de la fuerza, porque hay un reconocimiento del otro. ¿Sí? Y preguntaba a Priscila por ahí, yo le marqué la pregunta. Entonces usted dice que la autoridad es el reconocimiento del poder. Claro, exacto. La autoridad es eso, la autoridad se está ejerciendo cuando hay un reconocimiento de esa autoridad. Cuando la autoridad es reconocida. Tiene que estar reconocida. Si no es reconocida, esa autoridad se destruye. Directamente se destruye. Y el poder tiene que continuar ejerciéndose, si puede continuar ejerciéndose, por otros medios. El más habitual suele ser el ejercicio de la fuerza. Si se usa la fuerza, ¿se pierde autoridad? Pregunta Nahuel. Sí. Se pierde autoridad o la autoridad queda eliminada. No el poder. En definitiva, la autoridad no es más que un medio para el ejercicio del poder. Pero si la persona, pregunta Alfonso, no reconoce al policía y lo enfrenta, pierde autoridad aunque después utilice la fuerza porque no pierde su poder. Y sí, es ese mismo fenómeno que se está produciendo ahí. No hay una autoridad. Hay un uso de la fuerza. Entonces un dictador carece de autoridad. Sí, sí, en general sí.
¿sí? Porque la autoridad requiere siempre el reconocimiento del otro. No vamos a tener autoridad cuando... Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces, la autoridad y ¿cómo es? Y la fuerza son dos caminos que guían, o sea, que van hacia el poder, pero son dos caminos diferentes, o sea, Son como dos que caminos bien diferentes. Son dos Bien. caminos diferentes y son dos caminos que se anulan mutuamente. Claro, Además, como que ahí va, está, gracias. el uso de la fuerza anula la autoridad. Siempre va a suceder eso. La fuerza anula la autoridad, no anula el poder. Sigue siendo un ejercicio de poder modificar el comportamiento del otro a través del ejercicio de la fuerza. Entonces, cuando el autor nos decía, el poder es la posesión de los medios que permiten alguna ventaja o los efectos deseados, esos medios puede ser la fuerza, puede ser la persuasión, puede ser simplemente la autoridad, pero todavía no tocamos otro tipo de medios que otorgan, naturalmente, mucho poder. ¿Cuál puede ser? Lo económico, claro. El poder del dinero. Poseer medios económicos también es una fuente de poder. También se trata de medios que permiten alguna ventaja o los efectos deseados. Y acá no estamos hablando ni de fuerza ni de autoridad. Y sin embargo, seguimos hablando de medios que están en condiciones de modificar un comportamiento en el sentido de la voluntad de quien posee esos medios eh, para sí. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se definiría la fuerza? Bueno, ya vamos a ir a eso. El poder de influencia de un influencer, valga la redundancia, es el verdadero poder, ya que es simplemente con el poder psicológico. Pregunta Fabio, el poder de influencia de un influencer. Y la influencia. ¿Qué viene a ser la influencia? Hola. Yo creo que tipo las personas como los influencers solo van a tener influencia en aquellos que los siguen y que están interesados en, no sé, en sus pensamientos o la forma de ser o las cosas que hacen y que transmiten. O sea, no, a mí un influencer, no sé, un famoso de ahora de los gurises de 13 a 14 años no me va a influir en nada. En cambio, capaz que ellos sí. No sé. Creo que los influencers lo que poseen es poder ideológico a quienes siguen ese determinado grupo de personas. Claro. Nunca va a ser total. Profesor, tengo una consulta. Con el tema de la autoridad, era exactamente eso. La autoridad tiene cuando es total, cuando todo el mundo me ve como una figura de autoridad, o puedo tener autoridad para algunos sí y para otros no. No, puede ser para algunos. Pongámosle que el compañero me hace caso cuando yo le digo retírese, se levanta y se va. Y vos considerás que no debería haberlo hecho. Y que vos no lo habrías hecho si la orden era para vos. ¿Eso qué quiere decir? Que tuve autoridad frente al compañero, pero seguramente no la tendría frente a vos. Así es simple.
Muchas gracias. O en el poder económico podemos tener influencia o manipular a los que necesitan esos recursos económicos. A los que no necesitan trabajo, por así decirlo, en una empresa, no los vamos a manipular. No, claro. No los vamos, no habrá ahí una relación de poder, una relación de dominio. Simplemente porque, bueno, no estamos utilizando los medios que disponemos respecto a esas personas, sino a otras. ¿Sí? Bien. A ver, poseer medios económicos, pregunta Jenny, que repite la pregunta que hizo otro compañero. ¿Es un tipo de poder o un medio de poder? No, poseer los medios económicos es un medio para el ejercicio del poder. Seguramente, si de lo que se trata es de medios materiales, capital, por ejemplo, y a eso nos referimos cuando decimos medios económicos, el poder que vamos a ejercer con esos medios es el poder económico. ¿Sí? Ahora, nos estamos adelantando un poco también, porque el poder económico lo vamos a ver en particular, poder político lo vamos a ver en particular también, ¿sí? Así como el poder ideológico. ¿Qué más? Bueno, entonces, resumiendo, quedó clara la tipología moderna de las formas de poder, quedó claro que cuando accedamos al texto, leamos el texto, este texto de Bobbio, le vamos a prestar cierta atención a la explicación que nos brinda sobre la tipología clásica de las formas de poder, pero no es esa la tipología que vamos a utilizar, que nos vamos a concentrar en esa distinción que establece entre el poder económico, el poder ideológico y el poder político. El poder en general es la posesión de determinados medios que permiten alguna ventaja, que permiten los efectos deseados, que permiten modificar el comportamiento del otro en función de la voluntad de aquel que posee los medios, cualquiera que sea. ¿Sí? Eso en resumen. Ahora, estamos con este autor, Norberto Bobbio, italiano, nacido en 1909, fallece en el 2004, ¿sí? No hace tanto. Una vida larga y productiva. Estamos entonces con un autor que nació en 1909, que atravesó todo el siglo XX, su vida atraviesa todo el siglo XX, nunca vivió un cambio de siglo. ¿Con qué episodios históricos creen usted que este autor se puede haber encontrado a lo largo de su vida? Nació en Italia, en el norte de Italia, en Torino. Con todo Está cerca tipo de de guerras o todo tipo de gobiernos. Con Todo todos tipo los de guerras, cambios, ¿como cuáles? las guerras mundiales, también con todos los avances de la tecnología también. Ahí está. Sí. Los fascismos. Vio el fascismo, vio el ascenso del fascismo, ¿no? ¿Qué edad tenía el autor cuando Mussolini asume el poder? ¿Cuándo nació? 1909. Era un joven, ¿no? Y alrededor de 30 años, 20 y algo, ¿no? No, porque bastante menos. ¿No? El ascenso del fascismo en la Un decadencia. adolescente, capaz, ¿no? Era un joven de 15, 15, 16 años. Sí, claro. 17. Bueno,
Supongo que eso debe haber marcado su vida, ¿no? Era un joven que se abría al mundo. Luego, la, la Segunda Guerra Mundial. Luego, la redemocratización de Italia. Luego, vienen los avances tecnológicos que se producen hacia el final del siglo XX y de los que disfrutamos ahora. Bueno, todos estos temas están en las lecturas de Bobbio que vamos a hacer, porque vamos a trabajar este texto y más adelante otro texto de Bobbio, en donde el autor reflexiona sobre el futuro de la democracia, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿La tipología moderna es una visión puramente de Bobbio? Yo lo he encontrado únicamente en Bobbio. En ningún momento él hace una referencia a otros autores, como sí la hace cuando establece la tipología clásica. La referencia es Aristóteles. ¿Sí? En este planteo, él no está refiriéndose al planteo de ningún otro autor, y yo no lo he encontrado, esta tipología, en autores anteriores a Bobbio. O sea que pienso que si no será su creación como autor único, digamos, sí debió ser el que llegó a esa síntesis, ¿no? El que llegó a publicar en un texto, ¿no?, que esta tipología, tal como la plantea, es la tipología moderna de la forma de poder, porque engloba todas las maneras en que el poder puede ser ejercido en la actualidad. ¿Sí? No sé si... ¿Y se puede decir que Bobbio tenía poder ideológico? Ah, sin duda tendría. Bien, Sin duda gracias. tendría. Cuando veamos poder ideológico nos vamos a dar cuenta de que sí. Bien, gracias. Permiso, no sé si se escucha. Bueno, ¿qué más? Porque ya tendríamos que ir terminando. Lo que... Creo que había una compañera que quería hablar. Sí, a ver. Había una compañera que quería hablar. ¿No? Sí, se Bueno. te escucha, sí. Estoy leyendo Pilia en el chat y también se pregunté, queremos que nos repitas el concepto de poder. Dijiste, el poder en general es, para que nos quede bien claro tu concepto. Saben que yo no escuché prácticamente. El concepto de poder es lo que quiere saber. ¿Cuál es el concepto de Que lo poder? repita. El concepto de poder en general. El último que dijo hace unos minutos. Bueno, aquel de lograr los efectos deseados, ¿eso? Sí. Bueno, Sí, ese. El concepto de poder. No vamos a encontrar una definición así tan abarcativa. Simplemente eso. Es disponer de los medios para lograr alguna ventaja, decía Bobbio, citando a Hobbes, o los efectos deseados, citando a Russell. ¿Sí? Es el disponer de ciertos medios que hacen posible modificar el comportamiento de otro individuo. La capacidad de obrar, la capacidad de generar, provocar esa transformación en el otro. Que la transformación no sea de aquel que ejerce el poder. Volvemos al ejemplo que utilizábamos con respecto a la autoridad. ¿Por qué también pierde autoridad el que no es reconocido? Pierde autoridad porque él mismo tiene que modificar su comportamiento. De dar una orden, tiene que pasar a hacer alguna otra cosa. Tiene que pasar a ejercer la fuerza o tiene que pasar a ejercer algún tipo de coacción.
tipo, o tiene que poner una multa, o tendrá que ponerse a explicar por qué el otro tiene que obedecer a su orden, lo cual sigue siendo modificarle el propio comportamiento. Quien ejerce el poder no modifica su comportamiento, impone al otro un comportamiento determinado en función de su voluntad. Entonces, el poder es eso, la capacidad de obrar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el próximo encuentro entonces? En el próximo encuentro vamos a ver, en particular, poder económico, poder político y poder ideológico. Vamos a trabajar algunos ejemplos, vamos a seguir leyendo al autor. Recuerden siempre, esto lo vamos a repetir a lo largo del curso, estos encuentros virtuales que tenemos ahora, como las clases presenciales antes, nunca sustituyen la lectura de los textos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con los textos? Los estamos contextualizando, aparece alguna explicación, hay un planteo general del autor, hay un llamar la atención sobre determinados aspectos. Es una manera, de alguna forma, de ayudarlos y de darles algún elemento más para que ustedes se enfrenten a ese autor y a esa lectura con otros instrumentos. ¿Sí? Pero de ninguna manera acá estamos sustituyendo, ni vamos a sustituir nunca la lectura. Entonces, seguimos leyendo el texto de Bobbio, el primer texto de Bobbio que tenemos ahí, y el próximo encuentro, que, si no me equivoco, es mañana. Sí, mañana, profe. Es mañana, ¿no? Vamos a ver entonces, en particular, qué es el poder político, qué entendemos por poder político, qué entendemos por poder económico y qué entendemos por poder ideológico. Acuérdense que en la EVA también tienen información sobre las clases de consulta, ¿sí? Que hacemos los jueves de mañana. Profe, buenas noches, ¿se me escucha? Bueno, sí, se te escucha. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta más formal con respecto al curso. Capaz que lo dijo al principio y me conecté unos minutitos más tarde. Sí. En EVA está en el muro colgadas las tipologías, ¿no? Poder político, económico e ideológico. Y adentro de cada uno de los módulos, por llamarlo de alguna manera, o tipologías, está la bibliografía. Sí. Esa es la bibliografía indicada obligatoria con sus dos capítulos para el desarrollo del curso. Sí, esa es la bibliografía obligatoria. Bien, gracias. Básicamente esa es la bibliografía obligatoria. Hay algún texto ahí que está marcado como lectura complementaria. Sí, lo que veo. Es complementaria, no es obligatoria, ¿sí? Pero los demás textos que tienen como textos, ¿sí? Esos son los textos de lectura obligatoria, que coinciden además con los que aparecen en el programa. Sí, gracias. Bien. En las clases de consulta, ustedes concurren con la lectura que hayan hecho y con la duda que haya podido surgir. Y ahí Gracias. sí hacemos digamos, se establece un diálogo un poco más fluido del que podemos tener acá. Profe, disculpe, nuevamente le consulto. Con respecto a las evaluaciones que dijo que eran parciales, dos parciales en el semestre. Van a ser virtuales, me imagino. Sí, van a ser virtuales. Y más sobre la fecha indicará el día, hora, etcétera, modalidad. No, en los próximos días ya les vamos a estar dando toda esa información. Bárbaro. Sí, en los próximos días. Profesor, por ahora vamos a estar trabajando con el capítulo 3 del libro de Bobbio. Exacto. Ahora estamos trabajando ese texto. Bien. ¿Sí? Donde establece la tipología que nos articula todo el curso. El siguiente texto que vamos a ver, pero ya la semana que viene,
es la política como vocación de Max Weber. Es el que está encabezando ahí el modulito 2, el poder político. ¿De acuerdo? Gracias, saludos. Bueno, gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima puntualmente. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Chao, profe. Hasta luego.